¿Alguna vez has sentido, sin poder explicarlo, que tu energía se desgasta después de estar en contacto con personas o ciertos lugares? ¿Has notado que a veces la alegría se desvanece, como si una sombra silenciosa la consumiera lentamente? No estás solo. Algo sutil, pero poderoso, está ocurriendo a nuestro alrededor y dentro de nosotros, una batalla invisible de vibraciones. Este libro no habla de teorías abstractas ni de creencias pasajeras. Habla de la realidad metafísica que sustenta todo lo visible, la energía que fluye, que vibra, que se conecta y que se destruye. Las personas con baja vibración no solo afectan su mundo interno, sin saberlo, pueden destruir silenciosamente la energía vital que sostiene comunidades, relaciones y hasta la tierra misma. Pero hay una buena noticia, la vibración puede elevarse. Y en ese ascenso, reside un poder inmenso para sanar, proteger y transformar. Te invito a un viaje de descubrimiento y despertar. Porque comprender cómo la sombra silenciosa opera es el primer paso para recuperar la luz que nunca debió perderse. Capítulo 1. La vibración como lenguaje universal. Todo es energía. Esta frase, repetida hasta el cansancio en el ámbito espiritual, sigue siendo subestimada por quienes aún creen que lo real es solo lo que se puede ver, tocar o medir con instrumentos convencionales. Sin embargo, lo que no se ve, actúa. Y lo que se ignora, influye más profundamente. La vibración es el lenguaje del universo. Cada pensamiento, emoción, acción y palabra tiene una frecuencia que emite ondas hacia el entorno. Somos, en esencia, emisores y receptores vibracionales. Caminamos entre campos sutiles, intercambiando datos energéticos sin darnos cuenta. Así, un espacio puede sentirse pesado sin motivo aparente, o una persona puede drenarnos con su sola presencia, aunque no diga una sola palabra. Aquí entra en juego el fenómeno de la baja vibración. No es un juicio moral ni un castigo divino, es una condición energética. Personas que vibran bajo suelen estar ancladas a emociones densas como el miedo, el odio, la culpa, la envidia o el resentimiento. No necesariamente hacen daño de manera activa o consciente. Pero su sola vibración descompone lentamente la armonía de su entorno. Como una gota de tinta en agua cristalina, su energía se difunde, contaminando lo sutil. La destrucción que provocan es silenciosa. No lanzan piedras, pero sus pensamientos hostiles afectan. No gritan, pero su juicio interno pesa en el ambiente. No necesitan atacar para drenar. A menudo, ni siquiera son conscientes de su estado vibracional, pero el efecto es real, disminuyen la vitalidad de los espacios, las relaciones y las personas que los rodean. A lo largo de este libro exploraremos cómo actúan estas fuerzas, por qué emergen, y cómo podemos sin juzgar protegernos y sanar. Porque el objetivo no es excluir ni condenar, sino comprender para transformar. Capítulo 2. El origen de la baja vibración en el ser humano. Nadie nace vibrando bajo. La esencia original de cada ser es elevada, luminosa, pura. Pero a medida que el alma se encarna en un cuerpo físico, y este cuerpo entra en contacto con las limitaciones del mundo material, comienza el olvido. El entorno, la educación, la cultura, las heridas, van formando una coraza alrededor de esa luz interior. Con cada experiencia de dolor no sanado, con cada emoción reprimida, la vibración comienza a disminuir. La baja vibración, en su raíz, es una respuesta al sufrimiento no comprendido. El miedo que no se procesa se convierte en desconfianza crónica. La tristeza no reconocida se transforma en cinismo. El abandono no sanado puede volverse agresividad o manipulación emocional. Estas frecuencias no surgen de la maldad, sino de la desconexión, una desconexión del alma con su propósito y con la fuente que la nutre. A menudo, quienes vibran bajo son personas que han sufrido mucho. Pero el sufrimiento no transmutado se vuelve tóxico, tanto para quien lo porta como para quienes lo rodean. Esta toxicidad no es siempre evidente,
puede esconderse tras una sonrisa, una falsa amabilidad o incluso una espiritualidad fingida. Pero su efecto se siente, los espacios se tornan más densos, las conversaciones más superficiales, la vitalidad se apaga lentamente. ¿Cómo se forma esta baja vibración? Hay múltiples factores. Traumas no resueltos, experiencias de abuso, abandono, humillación o pérdida que no han sido integradas conscientemente. Cultura de miedo, sistemas sociales, educativos y religiosos que premian la obediencia y castigan la autenticidad. Creencias limitantes, pensamientos implantados desde la infancia que dicen no vales, no mereces, no puedes. Ambientes tóxicos, familias, trabajos o amistades donde se normaliza la queja, el juicio, la competencia o la victimización. Desconexión espiritual, una vida centrada únicamente en lo externo, sin tiempo para la introspección, el silencio o la contemplación. Cuando la vibración baja se vuelve crónica, el ser humano empieza a emitir una energía que absorbe más de lo que da. Su campo energético se convierte en un agujero negro sutil, una espiral descendente que consume luz sin saberlo. No porque sea malo, sino porque está herido. Pero esa herida no atendida se convierte en una fuerza destructiva silenciosa. La verdadera sanación comienza con el reconocimiento. No con la culpa, ni con la negación. Admitir que algo dentro de nosotros está vibrando bajo no es una condena, sino una oportunidad. Porque todo lo que ha sido distorsionado puede ser rearmonizado. Todo lo que se ha desconectado, puede volver a integrarse. En los próximos capítulos veremos cómo estas energías densas se manifiestan en lo cotidiano, cómo afectan a los demás y cómo puedes sin necesidad de huir ni enfrentarte mantener tu frecuencia elevada y transformadora. Capítulo 3. Cómo se manifiesta la energía densa en la vida cotidiana. La energía no miente. Aunque no la veamos, la sentimos. Y cuando una persona vibra bajo, esa vibración se filtra en todo lo que toca, su lenguaje, sus actos, su silencio, incluso su presencia pasiva. La energía densa no necesita hacer ruido para actuar, su poder está en la sutileza con la que invade lo cotidiano. 1. Conversaciones cargadas. Uno de los signos más claros de la energía baja es la conversación cargada. No importa el tema, una persona en baja vibración tiende a hablar desde la carencia, la crítica, la queja o el juicio. Su voz puede sonar tranquila, pero su vibración arrastra. Después de hablar con alguien así, muchas veces sientes cansancio, confusión o incluso una leve tristeza sin razón aparente. No dijo nada malo, pero algo en mí se apagó tras esa charla. Esa es la huella de la energía densa, no grita, pero pesa. 2. Ambientes que drenan. Hay lugares que, sin explicación lógica, se sienten pesados. Oficinas donde la gente evita mirarse a los ojos. Hogares donde hay silencio, pero no paz. Espacios donde cuesta respirar o concentrarse. Esto no es casual, el espacio retiene vibraciones. Las discusiones, los pensamientos repetitivos, la represión emocional dejan una huella que contamina lo sutil. 3. Miradas que juzgan. No es necesario hablar para emitir una vibración baja. Una mirada cargada de juicio, de envidia o de desprecio tiene un poder profundo. No es la mirada en sí, sino lo que transporta detrás, pensamientos densos que impactan como flechas en el campo energético del otro. 4. Actos pequeños, impacto grande. La energía densa se manifiesta en lo cotidiano, una puerta cerrada con brusquedad, una respuesta cortante, una crítica disfrazada de consejo, una ausencia emocional que pesa más que 1000 palabras. Son actos que, aunque parezcan menores, se suman en el campo energético común, oscureciendo lo colectivo. 5. Presencias que absorben. Hay personas cuya sola presencia consume. No porque lo hagan a propósito, sino porque viven desconectadas de sí mismas y, por tanto, buscan inconscientemente energía externa para sostenerse.
Estas personas pueden parecer siempre cansadas, siempre necesitadas o excesivamente dramáticas. Te cuentan su dolor no para liberarse, sino para sostenerse del impacto emocional que generan en ti. Así se alimentan, sin saberlo. Capítulo 4. El impacto silencioso, la entropía energética de los entornos. La física define la entropía como el grado de desorden en un sistema. Cuanto mayor la entropía, mayor la desorganización, menor la vitalidad, más cerca el sistema está del colapso. En el plano energético, ocurre algo muy similar, donde predomina la baja vibración, la entropía espiritual se instala lentamente, desordenando las estructuras invisibles que sostienen la armonía. 1. El campo invisible de los espacios. Todo lugar, una casa, un templo, una oficina, incluso una calle tiene un campo energético. Este campo no depende solamente de los objetos que contiene, sino de las emociones, pensamientos e intenciones que se expresan dentro de él. Cuando las personas que frecuentan un lugar están cargadas de vibraciones densas, miedo, ira, tristeza crónica, rencor, ese campo se distorsiona. Esto puede sentirse como un peso en el pecho al entrar. Fatiga súbita sin causa física. Dolor de cabeza leve o confusión mental. Sensación de querer salir del lugar sin razón clara. Los espacios con alta entropía energética consumen luz vital. Incluso si están limpios y ordenados en lo físico, pueden estar colapsando a nivel vibracional. 2. La vibración se acumula, no se borra. Así como el polvo se acumula en una habitación cerrada, las vibraciones también lo hacen. Un hogar donde se ha gritado durante años, aunque hoy reine el silencio, todavía conserva en sus paredes la huella de ese dolor. Un lugar donde alguien enfermó emocionalmente puede seguir drenando a quienes lo habiten después, si no se ha hecho una limpieza energética profunda. Lo invisible, cuando se acumula, se vuelve más poderoso que lo evidente. 3. Entornos que apagan al ser humano. La energía densa no solo está en los lugares físicos. También habita en dinámicas grupales, familias que normalizan el desprecio, trabajos donde se premia el egoísmo, grupos sociales donde el sarcasmo es la forma de comunicación. Estos entornos son como pantanos sutiles, mientras más tiempo pasas allí, más se hunde tu vibración. Sin darte cuenta, te vuelves más irritable. Tienes menos ganas de crear o avanzar. Tu pensamiento se vuelve más negativo o reactivo. Pierdes claridad sobre tu propósito y conexión contigo mismo. Este apagamiento no ocurre de un día para otro. Es progresivo. Y por eso es silencioso. Por eso es peligroso. 4. La restauración del orden vibracional. Todo entorno puede sanar, igual que toda persona. Pero requiere intención consciente. Así como se ventilan las casas para renovar el aire, también deben ventilarse energéticamente los espacios. Esto implica limpiar con presencia e intención. Usar sonidos armónicos, cuencos, mantras, música sagrada. Encender fuego, velas, incienso, palo santo. Llenar el lugar de belleza, plantas, colores vivos, símbolos elevados. Invocar frecuencias altas a través de la gratitud, el perdón y el silencio. No se trata de rituales vacíos, sino de actos conscientes que reordenan lo invisible. Ejercicio práctico, lectura vibracional de tu espacio. 1. Entra en silencio a una habitación de tu casa. 2. Cierra los ojos y respira lentamente. 3. Pregúntate, ¿cómo me siento aquí? ¿Qué emoción predomina? 4. Observa tu cuerpo, ¿estás relajado, tenso, incómodo? 5. Haz pequeños cambios, mueve un objeto, abre una ventana, enciende una vela. 6. Observa cómo cambia la energía. Este simple ejercicio te muestra que el entorno está vivo, y responde. El impacto silencioso de la baja vibración no solo destruye desde fuera, desorganiza desde dentro. A través de nuestros espacios,
hábitos y entornos, podemos elegir ser multiplicadores de entropía o arquitectos de armonía. Capítulo 5. La contaminación emocional, cuando lo invisible enferma. La mayoría de las personas cree que lo que las enferma está afuera, un virus, un accidente, el clima, la genética. Pero hay otra enfermedad, más silenciosa y persistente, que nace en lo invisible y se manifiesta en lo físico, como lo es la contaminación emocional. No hablamos aquí de emociones humanas naturales como la tristeza, el miedo o el enojo, que son saludables si se expresan y procesan. Nos referimos a emociones estancadas, negadas, reprimidas o recicladas una y otra vez sin transformación. Estas emociones crean una carga vibracional que no se disipa con el tiempo, sino que se instala en el campo energético, afectando lentamente la mente, el cuerpo y las relaciones. 1. El cuerpo como espejo del campo emocional. Cada emoción no expresada busca una vía de salida. Cuando no puede salir a través del llanto, del diálogo, del arte o del silencio consciente, encuentra un lugar en el cuerpo. El dolor no dicho se convierte en rigidez muscular. El miedo acumulado en el estómago. La culpa en el pecho. La ira reprimida en la garganta. Y así, el cuerpo comienza a hablar en el idioma del síntoma lo que la conciencia ha evitado mirar. Lo invisible enferma. Y lo no resuelto vibra bajo, generando una resonancia que atrae más de lo mismo. 2. Relaciones tóxicas, resonancias de heridas. Las emociones densas no solo enferman al individuo, también contaminan sus vínculos. Una persona cargada de resentimiento atraerá o generará situaciones que justifiquen ese resentimiento. Alguien vibrando desde la desconfianza tenderá a crear dinámicas donde la traición se repita. Esto no es magia ni castigo. Es resonancia. Vibras una emoción no sanada, y la realidad como espejo cuántico te devuelve esa frecuencia. Las relaciones tóxicas no nacen de la nada. Son interacciones entre campos emocionales densos, sin presencia, sin conciencia, sin transmutación. 3. La carga colectiva, contaminación en red. Así como una persona enferma puede contagiar a otra físicamente, una persona emocionalmente cargada puede contaminar un grupo entero. En oficinas, familias o comunidades donde no se procesan las emociones, se crean climas sutilmente nocivos. La desconfianza se normaliza. El sarcasmo reemplaza al afecto. El cansancio emocional se vuelve parte de la atmósfera. Estas dinámicas invisibles pueden enfermar a personas que llegan con buena energía pero, al cabo de un tiempo, comienzan a apagarse, enfermarse físicamente o desconectarse emocionalmente. 4. ¿Cómo limpiar la contaminación emocional? No se trata de eliminar las emociones, sino de liberarlas con conciencia. Aquí algunas prácticas simples. Escribir sin filtro lo que se siente, sin juzgar ni editar. Hablar con alguien consciente que escuche sin necesidad de resolver. Mover el cuerpo, caminar, bailar, respirar profundo. Llorar cuando sea necesario, como acto de limpieza. Silenciar la mente, aunque sea 5 minutos al día, para que el alma hable. Estas pequeñas acciones, repetidas con intención, tienen el poder de desintoxicar el campo emocional y evitar que lo no dicho se vuelva enfermedad. El alma no se enferma por lo que le pasa, sino por lo que no se libera. La energía densa se vuelve peligrosa no porque exista, sino porque se niega, se esconde, se guarda. Sanar no es eliminar lo oscuro, sino permitir que se exprese y se transforme en luz. Solo así dejamos de ser focos de contaminación emocional y comenzamos a ser centros de claridad. Capítulo 6. El círculo del juicio, la queja y el miedo. En los niveles más sutiles de la existencia humana hay 3 formas de vibración baja que actúan como venenos silenciosos del alma: el juicio, la queja y el miedo. Estas 3 fuerzas se alimentan unas de otras y crean un ciclo cerrado del que muchas personas no pueden o no quieren salir.
Este triángulo energético es uno de los patrones más comunes en la vida cotidiana y también uno de los más destructivos. 1. El juicio, la vibración de la separación. El juicio surge cuando el ego necesita reafirmarse comparándose. Yo soy mejor que tú, eso está mal, así no se debe vivir. Aunque el juicio suele presentarse como una opinión, en el plano energético actúa como una frecuencia de separación. Cada vez que juzgas, aunque sea en silencio, estás bajando tu vibración y cortando el flujo de unidad con el otro. El juicio crea una ilusión de superioridad, pero detrás de él siempre hay miedo al propio error y resistencia a la compasión. Lo que no aceptas en el otro, grita dentro de ti. El juicio constante genera tensión, contractura, rigidez mental y emocional. Es un mecanismo de defensa que, lejos de protegerte, te desconecta. 2. La queja, vibración de la resistencia. La queja es el lenguaje del alma que ha olvidado su poder. Al quejarte, sin darte cuenta, estás declarando que eres víctima, que el mundo está en tu contra y que tú no puedes cambiarlo. Energéticamente, la queja te ancla a una frecuencia baja, porque refuerza lo que no quieres en lugar de construir lo que sí deseas. La queja se manifiesta como resentimiento crónico, desmotivación, conversaciones repetitivas sobre lo mismo, bloqueo creativo. La vibración de la queja contamina a otros porque arrastra su atención hacia lo negativo. En lugar de elevar, aplana. 3. El miedo, vibración de la desconexión. El miedo es una emoción primaria, necesaria para la supervivencia. Pero cuando no se reconoce, no se escucha y no se trabaja, se convierte en un hábito emocional tóxico. El miedo desbordado te desconecta de tu intuición, te paraliza o te hace reaccionar impulsivamente. El miedo constante baja la frecuencia del cuerpo energético y abre fisuras por donde otras vibraciones densas pueden entrar, la culpa, la ansiedad, la indecisión, la dependencia. Cuando alguien vive desde el miedo, pierde claridad interior. Depende de la validación externa. Atrae más situaciones que confirman su inseguridad. 4. El triángulo vicioso. Estas tres vibraciones no actúan solas. Forman un ciclo cerrado. El miedo genera juicio, para protegerse. El juicio genera queja, porque el mundo no está bien. La queja refuerza el miedo, de que nada va a cambiar. Este triángulo puede operar por años, décadas, incluso generaciones. Es un ciclo que drena energía vital, oscurece la mirada y endurece el alma. Pero como todo patrón, puede ser interrumpido con conciencia. Interrupción del ciclo, 3 llaves de transmutación. 1. Compasión en vez de juicio. Antes de juzgar, respira. Pregúntate, ¿qué herida está detrás de este comportamiento? Así, dejas de reaccionar y empiezas a comprender. 2. Gratitud en vez de queja. La gratitud no es negar lo que duele, es dirigir la energía hacia lo que sí nutre. Agradecer eleva tu vibración y genera apertura. 3. Presencia en vez de miedo. El miedo vive en el futuro o en el pasado. La presencia lo disuelve. A cada miedo, responde, estoy aquí, estoy respirando, estoy vivo. Ejercicio práctico, desactivando el triángulo. Durante 3 días, lleva un pequeño cuaderno contigo. Cada vez que sientas que estás juzgando a alguien o a ti mismo, quejándote de algo, o sintiendo miedo sin causa real, anótalo. No para castigarte, sino para observar. Al final del 3er día, léelo. Verás patrones. Y verás que lo que parecía inevitable, en realidad se puede cambiar. Liberarse del ciclo del juicio, la queja y el miedo no es una tarea de un solo día, pero cada momento de conciencia abre un portal hacia una frecuencia más alta. Y en ese acto silencioso de vigilancia interior, estás sanando no solo tu energía,
sino la del colectivo. Capítulo 7. Energías que se alimentan del dolor. En el universo invisible, todo lo que vibra busca resonancia. Lo similar atrae lo similar. Esta es una ley vibracional, tan poderosa como la gravedad. En este campo sutil hay energías que no solo se nutren del caos, la tristeza y el conflicto, sino que dependen de ello para existir. Son frecuencias, presencias, patrones, algunos generados por la propia mente humana, otros por planos más sutiles que se alimentan del dolor no consciente. 1. Egregores, pensamientos que toman forma. En la tradición esotérica, un egregor es una entidad colectiva, creada por el pensamiento repetitivo de muchas personas. No tienen cuerpo, pero sí forma energética. Un egregor puede ser positivo como el espíritu de cooperación en una comunidad o negativo, como los campos colectivos de miedo, odio o violencia. Cuando muchas personas sienten y piensan desde el mismo lugar denso, por ejemplo, la vida es una lucha, todos me quieren hacer daño, no se puede confiar en nadie, ese pensamiento toma vida sutil. Y como una nube oscura, comienza a influir en quienes se exponen a él. Los egregores densos se alimentan del sufrimiento humano. Entre más personas lo sostienen con su energía emocional, más fuertes se vuelven. 2. Entidades parasitarias. En planos más sutiles, existen formas de conciencia sin cuerpo físico que buscan nutrirse de ciertas emociones humanas, especialmente aquellas que vibran bajo, miedo, desesperación, lujuria, culpa, odio. Estas entidades no son demonios como se los pinta religiosamente, sino inteligencias sutiles de baja frecuencia. No tienen poder real sobre nosotros, pero pueden adherirse cuando estamos emocionalmente vulnerables. Abrimos nuestra energía con drogas, rituales mal guiados o traumas. Vivimos desde el resentimiento o el miedo crónico. Su mecanismo es simple, te inducen a repetir patrones de sufrimiento para seguir alimentándose de la energía que eso genera. Si no hay conciencia, uno puede vivir años entregando su energía a estas presencias sin siquiera saberlo. 3. La adicción al drama. No todas las energías que se alimentan del dolor vienen de fuera. Algunas nacen dentro de nosotros. Son las llamadas formas de pensamiento o yous fragmentados que se han nutrido durante años de una emoción específica. Ejemplo, si desde la infancia viviste drama, caos o conflicto, es probable que una parte de ti haya aprendido a vivir solo en ese ambiente. Esta parte genera situaciones constantemente para recrear ese campo emocional. Es un mecanismo de autoparasitismo energético, donde uno mismo se drena al no saber vivir en paz. Esto explica por qué muchas personas, incluso queriendo cambiar, terminan repitiendo las mismas relaciones tóxicas, los mismos problemas, los mismos vacíos. Porque hay un patrón vibracional que se autoalimenta del dolor. ¿Cómo se corta este ciclo? 1. Observación despierta. Lo primero es identificar cuando estás generando o alimentando energía densa. ¿Qué patrones repites? ¿Qué emociones vuelves a sentir una y otra vez? ¿Qué historias te cuentas sobre ti y los demás? 2. Elevar tu frecuencia conscientemente. No basta con querer pensar en positivo. Se trata de practicar actos de vibración alta, gratitud real, perdón profundo, respiración consciente, conexión con la belleza. 3. Limpieza energética regular. Así como limpias tu cuerpo, también debes limpiar tu campo energético. Ya veremos en capítulos próximos técnicas específicas, pero lo esencial es presencia, silencio y voluntad de liberación. 4. Cierre de puertas emocionales. Evita alimentar pensamientos densos. Deja de exponer tu energía a medios, conversaciones o relaciones que la arrastren al sufrimiento innecesario. No por debilidad, sino por sabiduría. No hay que temer a las energías que se alimentan del dolor. Solo existen mientras tú las sostengas. Son como sombras que parecen monstruos,
pero desaparecen en cuanto enciendes la luz de la conciencia. El dolor existe para ser atravesado, no para ser convertido en hogar. La elevación vibracional no es una moda espiritual, es un acto de liberación interior que corta las cadenas invisibles que por años nos han atado a lo que ya no somos. Capítulo 8. Cómo proteger tu campo energético en presencia de vibraciones bajas. Vivir en un mundo donde conviven múltiples niveles de conciencia implica una realidad inevitable. Estaremos en contacto constante con energías densas. Algunas vienen de personas que amamos. Otras, de lugares que no podemos evitar. Por eso, aprender a proteger tu campo energético no es solo un acto de defensa, es un ejercicio profundo de soberanía interior. 1. Comprender tu campo energético. Tu cuerpo físico es solo una parte de ti. Alrededor tuyo existe un campo vibratorio llamado aura o cuerpo sutil que registra todo, emociones, pensamientos, interacciones, incluso memorias. Este campo se expande o se contrae según tu estado interior. Cuando estás presente, en paz, agradecido, tu campo se expande y protege. Cuando estás cansado, distraído o reactivo, tu campo se debilita y se vuelve permeable. La protección energética real no es externa, es vibracional. 2. Síntomas de un campo energético alterado. Antes de hablar de protección, debes reconocer cuando tu campo ha sido afectado. Algunos signos comunes son: cansancio repentino después de estar con ciertas personas. Irritación o tristeza sin causa aparente. Confusión mental o sensación de pesadez. Dificultad para dormir después de haber estado en espacios densos. Estos no son síntomas imaginarios. Son señales de que tu campo ha sido invadido o drenado. 3. Herramientas sutiles de protección energética. Aquí no hablamos de talismanes, amuletos ni supersticiones. Estas son prácticas simples pero poderosas, basadas en la conciencia, la intención y la energía. A respiración consciente e intención clara. Tu respiración es la puerta de entrada a tu campo vibracional. Al inhalar profundo con intención, estás nutriendo tu campo, al exhalar, puedes expulsar cargas densas. Ejercicio. Cierra los ojos. Inhala por la nariz contando hasta 4. Retén el aire contando hasta 4. Exhala lentamente por la boca contando hasta 8. Visualiza cómo tu campo se limpia con cada exhalación. Repite 3 veces. Enraizamiento diario. Estar presente en tu cuerpo es una de las formas más efectivas de protección. Cuanto más conectado estás contigo, menos espacio hay para que entren energías ajenas. Práctica, camina descalzo, medita con atención al cuerpo, come con plena conciencia, toca la tierra, abraza árboles. Todo eso te devuelve a tu centro. Visualización protectora. La imaginación es un puente al campo energético. Visualizar es proyectar intención vibracional. Técnica. Visualiza una esfera de luz dorada a tu alrededor. Esa esfera te envuelve completamente y solo permite entrar lo que vibre en amor, verdad y armonía. Hazlo cada mañana o antes de entrar en ambientes densos. Límites emocionales sanos. Una de las mejores protecciones es decir que no. No a la manipulación, al drama ajeno, al sobrecuidad, a las conversaciones que te vacían. Tu energía es sagrada, protégela con firmeza y amor. Purificación vibracional de espacios. Antes y después de estar en lugares cargados, purifica tu energía. Lava tus manos y rostro con agua fría con sal. Usa sonidos armónicos, cuencos, campanas, música de alta frecuencia. Enciende incienso o palo santo con intención clara. Abre las ventanas, la energía estancada necesita movimiento. La verdadera protección, tu vibración sostenida. Más allá de técnicas externas, lo que realmente te protege es el nivel vibratorio que logres sostener internamente. Cuando cultivas serenidad, coherencia y presencia,
Tu campo se vuelve tan claro y fuerte que ninguna vibración densa puede adherirse. No se trata de vivir a la defensiva, sino de convertirte en un emisor estable de energía elevada. Ahí, incluso en medio del caos, sigues siendo paz. Proteger tu energía no es egoísmo. Es responsabilidad. Porque solo quien está lleno de luz puede iluminar sin apagarse. Y el mundo necesita más seres que iluminen desde su centro, no que se pierdan en la oscuridad ajena. Capítulo 9. El despertar. Elevando la vibración propia como acto de sanación colectiva. Hasta aquí hemos comprendido cómo la energía densa actúa, se infiltra y se sostiene. Pero todo este conocimiento sería incompleto si no reconocemos una verdad fundamental: la vibración elevada no solo protege, también transforma. No es solo un escudo, es una medicina. No solo cuida al individuo, también sana lo colectivo. El verdadero acto de revolución espiritual no está en confrontar la oscuridad, sino en elevar tanto tu luz que disuelva naturalmente las sombras a tu alrededor. 1. Todo empieza en uno. El mundo exterior no es más que un reflejo del estado interior colectivo. Las guerras, las crisis, los sistemas corruptos son síntomas del miedo, la desconexión y el dolor no sanado de miles de almas. Pero cuando una sola persona despierta, su vibración comienza a afectar positivamente todo lo que toca. Su silencio sana. Su palabra eleva. Su presencia ordena. Por eso, cada vez que eliges elevar tu energía, estás ejerciendo un acto profundo de servicio al mundo. 2. ¿Qué significa vibrar alto, realmente? Vibrar alto no es estar feliz todo el tiempo. No es negar el dolor ni evitar lo incómodo. Vibrar alto es elegir responder desde el amor, incluso ante la herida. Elegir observar antes que juzgar. Elegir confiar, aún sin tener todas las respuestas. Elegir agradecer en medio de la incertidumbre. Elegir crear, en lugar de repetir. Es vivir desde una frecuencia de coherencia interna, donde lo que piensas, sientes, haces y dices están alineados. 3. Prácticas cotidianas para elevar tu vibración. Estas no son reglas rígidas, sino caminos que puedes adaptar a tu propia sensibilidad. Silencio consciente todos los días. Dedica al menos 5 minutos al día a sentarte en silencio, sin hacer nada. Solo estar. Solo respirar. Ese espacio permite que la energía se reorganice. Alimentos vivos, pensamientos vivos. Lo que comes afecta tu energía. Lo que piensas, aún más. Opta por alimentos naturales, vivos, coloridos. Y filtra tus pensamientos como si fueran semillas, no dejes que crezcan los que envenenan tu alma. Rodearte de belleza. La belleza eleva la vibración: flores, música, arte, naturaleza, fragancias sutiles. Llena tu entorno de símbolos que te recuerden lo sagrado. Servicio desinteresado. Ayudar sin esperar nada a cambio es una de las formas más poderosas de alinearte con la vibración del alma. Un pequeño acto de bondad puede limpiar días de densidad. Movimiento consciente. Camina, baila, respira, medita en movimiento. No acumules energía estancada. Tu cuerpo es el templo de tu campo vibracional. 4. El efecto multiplicador de la vibración alta. Cuando sostienes una vibración elevada, no necesitas predicar. Tu sola presencia comienza a afectar a tus hijos, que se calman sin saber por qué. A tus amigos, que empiezan a hablarte desde otro lugar. A los espacios que habitas, que se limpian sutilmente. A tu ciudad, que poco a poco vibra más alto desde tu punto de anclaje. No lo ves con los ojos. Pero lo sientes. Y lo sientes en los demás. Una sola vela puede iluminar una habitación entera. Tú puedes ser esa vela. Elevar tu vibración no es un lujo espiritual, es una necesidad colectiva. No es ego, es amor.
No es escapismo, es propósito. Porque mientras más personas vivan despiertas, menos espacio habrá para la energía densa. No por imposición, sino por saturación de luz. Y esa luz comienza dentro de ti. Capítulo 10. Cerrar ciclos, cortar lazos y liberar el alma. Para avanzar en el camino de la vibración elevada, no basta con incorporar luz nueva. También es imprescindible cerrar puertas que quedaron abiertas, cortar lazos energéticos que no sirven y liberar las cargas que seguimos arrastrando sin conciencia. Cerrar ciclos es un acto de liberación y respeto hacia uno mismo. Es reconocer que para crecer, hay que dejar ir. 1. El peso invisible de los lazos energéticos. Un lazo energético es un vínculo sutil que conecta a personas, lugares o situaciones. Puede ser de amor, de conflicto, de dependencia o de miedo. No siempre son conscientes, pero afectan tu campo vibratorio. Te quitan energía. Generan patrones repetitivos. Obstaculizan tu evolución. Un lazo no cerrado puede actuar como una cuerda invisible que te ata a un pasado que ya no existe. 2. Identificar qué ciclos necesitan cierre. Pregúntate con sinceridad. ¿Qué personas o situaciones me generan una carga emocional constante? ¿Qué recuerdos o emociones se repiten sin cesar? ¿Qué relaciones me impiden avanzar? ¿Qué heridas sigo alimentando sin sanar? Ser honesto con estas preguntas es el primer paso hacia la liberación. 3. Prácticas para cerrar ciclos y cortar lazos. Ritual de despedida consciente. Encuentra un momento y espacio sagrado para ti. Puede ser en la naturaleza, en tu hogar o en un lugar que te inspire paz. Escribe en un papel todo aquello que quieres soltar. Léelo en voz alta, sintiendo cada palabra. Agradece lo que esa experiencia te enseñó. Quema el papel con respeto, visualizando cómo se disuelven los lazos que te atan. Visualización de corte de lazos. Si no puedes hacerlo presencialmente con la persona o situación, usa la mente. Visualiza los lazos como cuerdas energéticas que te conectan. Con una tijera de luz, corta cada una con intención firme. Observa cómo se disuelven y cómo te sientes más libre. Perdón profundo. El perdón no es para los demás, es para ti. Liberarte del resentimiento es un acto de sanación que eleva tu frecuencia. Puedes repetir mentalmente o en voz alta. Me libero de todo resentimiento y dolor que he guardado. Perdono y me perdono. Ahora elijo paz y amor para mi alma. Pedir ayuda. Cerrar ciclos puede ser difícil, sobre todo cuando las heridas son profundas. Busca apoyo en terapeutas, guías espirituales o grupos de apoyo que te ayuden a sostener el proceso. 4. La libertad que nace del cierre. Cerrar ciclos no es un adiós doloroso, es una bienvenida luminosa. Cuando cortas esos lazos, recuperas energía, claridad y un espacio vital que antes estaba ocupado por cargas invisibles. Liberar el alma significa poder despegar tus alas sin lastres, para volar hacia una versión más auténtica y libre de ti mismo. Cerrar ciclos es un acto de valentía y amor propio. No es olvidar, sino integrar y soltar. No es renunciar, sino elegir. Recuerda, cada cierre es una semilla de renacimiento. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarme en este viaje de conciencia y transformación. Si este video te aportó algo positivo, te invito a darle like y compartirlo con quienes también estén en el camino del despertar. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos contenidos llenos de luz, reflexión y crecimiento. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.